Bueno, nos estamos divirtiendo musicalmente, ya lo pudieron ver. Este día tenemos algo especial. Vamos a presentar lo que es cómo es que se deforma la luz a partir de la teoría de la relatividad especial. Y nos acompañamos con una buena música, ya que acuérdense que una de mis pasiones es la música hardcore. Y además de eso, pues la matemática y la física se vuelven otros elementos importantes que me ayudan en mi formación profesional. Eso nos ayuda un poco a identificar, y a aquellos que nos gusta la física, acompáñenos para ver cómo demostramos matemáticamente la deflexión de la luz. Así que vamos al video. Vamos a partir de la deflexión de la luz, vamos a establecer los criterios a partir de una recta ubicada en el espacio. Vamos a tratarla de graficar acá. Vamos a ver si nos sale. Este es el eje de las X. Vamos a trazar una línea, una recta acá, y vamos que hasta acá. Vamos a hacer la medida. Perdón, no me quiere salir. Tengo que ir a aprender a dibujar. Aquí está. Entonces vamos a establecer que esta distancia aquí es el origen. Entonces R, la distancia del origen a la recta también, vamos a establecerla acá. De la siguiente forma. Esto es esa distancia. Vamos a definir los ángulos de fase de esta recta y de la otra. Vamos a considerar que este es el ángulo de fase inicial. Ya teniendo esto, ya ahora sí ya podemos definir algunos criterios, como por ejemplo dentro del espacio curvo vamos a basarnos en dos componentes. Uno es el tiempo y el otro es el ángulo de fase de la geodésica. Hay que recordar que la geodésica es, digamos, la distancia más corta entre dos puntos en una superficie curva. Y estos elementos estamos considerando que se dan en una superficie curva. Con esto podemos definir de alguna forma lo que son esto, por ejemplo, la posición, que sería igual a 1 menos 2 veces por la constante entre R, donde esa constante, para recordarlo a algunos, la constante sería igual a la constante de Newton por la masa. Solo por hacer un recordatorio. Esta constante que ya hemos aplicado en la relación de relatividad nos va a servir para definir este elemento de posición. También en el caso de esta recta R, la podemos definir como R al cuadrado por el ángulo de fase al cuadrado. No, perdón, el ángulo de fase es igual a lo que es el momento angular. Entonces aquí ya tenemos definido dos elementos que nos van a servir para establecer lo siguiente, es decir, sería 1 menos 2 por la constante dividido entre esa distancia R por el tiempo al cuadrado menos 1 menos 2 por la constante dividido entre R a la menos 1 por el distancia al cuadrado menos esa misma distancia al cuadrado por el ángulo de fase al cuadrado. Y eso debería ser igual a 0. Si conocemos que esta geodésica temporal
la geodésica temporal, que normalmente se representa como U y que es igual a 1 sobre R. A esta le llamamos geodésica temporal, que nos va a servir para dentro de la medición. Entonces, con este dato podríamos establecer que la derivada de la geodésica temporal respecto al ángulo de fase al cuadrado más la geodésica temporal al cuadrado debería ser igual a la energía al cuadrado dividido entre el momento angular al cuadrado más 2 veces la constante multiplicado por la geodésica temporal. Si esto lo derivamos, quedaría de la siguiente forma: la segunda derivada de la geodésica temporal respecto al ángulo de fase más la geodésica temporal debería ser igual a 3 veces la constante por la geodésica temporal al cubo. Esto ya nos da un parámetro de medición, ¿verdad?, que podemos alternar con lo que es el espacio de Minkowski. Ahora, con el espacio de Minkowski, que incluso les recuerdo que lo vimos en el video pasado, ¿verdad?, vamos a compartir el enlace para recordarles qué fue lo que vimos en ese video de Minkowski, donde establecíamos los criterios para poder modelar el espacio curvo. Vamos a determinar lo que se le llama la geodésica nula en el espacio de Minkowski. Partiendo en el dato anterior, ya vamos a llegar a ella, o sea, de esto, de la segunda derivada, la coordenada esférica, porque estamos hablando de un espacio curvo, de la geodésica temporal respecto al ángulo de fase, debería ser igual a esa distancia de la recta del origen a la tangente, a la recta que hemos definido, a la menos 1 por el seno de la resta de los ángulos de fase de ambas, tanto de R como de la recta que estamos midiendo. En términos de R, o sea, si esto ya lo pasamos a R para definir la geodésica nula, nos quedaría entonces que, vamos a escribir en azul, R por el seno de la diferencia de los ángulos de fase de la recta debería ser igual a esa distancia que estamos midiendo. Y a esto se le conoce como geodésica nula en el espacio de Minkowski. Esto ya nos da un parámetro más cercano a lo que estamos tratando de demostrar. Ahora vamos a tomar un parámetro bidimensional. Ese parámetro bidimensional, ya que estamos trabajando por en este caso en múltiples dimensiones, vamos a representar con parece la letra griega E. Es igual a 3 por la constante dividido entre esa distancia a la recta del origen. Vamos a asumir que este parámetro bidimensional es muy pequeño, muy menor aún, pero también vamos a asumir que esa distancia a la recta desde el origen va a ser superior, o por lo menos de casi igual que el valor m de esa constante. O sea, lo que estamos diciendo de que pasa lejos del centro, ¿verdad? Cosa que teníamos que suponer.
Ahora, a partir de esto, la ecuación de la coordenada esférica ya nos quedaría, considerando estos aspectos, que la segunda derivada respecto a la geodésica en relación al ángulo de fase más esa geodésica debería ser igual al parámetro bidimensional que definimos acá por esa distancia o RO multiplicado por la geodésica al cuadrado. Ahora, con este detalle podemos asumir un valor relacional de la geodésica respecto al ángulo de fase, teniendo la estructura que definimos acá en su segunda derivada. Por lo tanto, quedaría, como hay un movimiento fuera del origen, nos quedaría entonces que la geodésica del origen respecto al ángulo de fase debería ser igual al parámetro bidimensional multiplicado por la geodésica, una geodésica cualquiera que está medida ahí, respecto a su ángulo de fase. A esto se le cataloga, lo voy a escribir aquí, como una perturbación a los resultados de Newton. Ya, aquí se ve esa diferencia que se da en relación a lo que Newton establecía. Entonces, a partir de aquí ya me da una base más congruente a lo que Newton estableció ya dentro de la teoría de la relatividad general. Vamos a contar con ese valor. A partir de esto vamos a considerar que la geodésica respecto a su ángulo de fase debería de ser igual a esa distancia r elevado a la menos 1 por el seno de la diferencia de sus fases. Este valor lo hemos traído desde un inicio, para que vean que se ha mantenido. A partir de esto, entonces podríamos establecer, basado en este hecho de la segunda derivada, que no cabe acá, lo vamos a hacer por acá, que la segunda derivada respecto al ángulo de fase posicional en relación a su ángulo de fase debería más la geodésica medida es igual a la distancia r a la menos 1 por el seno de la diferencia de sus fases, cuya solución en en lo que es los parámetros bidimensionales podemos definirlo de la siguiente forma. Vamos a ver, sería basado en este valor, la geodésica en función de la fase sería aproximadamente un tercio de esa distancia r del origen a la menos 1 más un tercio de la constante adimensional arbitraria que le vamos a llamar beta. Esta constante la colocamos como considerando todos los elementos que me conforman dentro del espacio bidimensional, a partir de la medición r, la menos 1, de la diferencia en la medición de fase, más un tercio de esa distancia a la menos 1 por el coseno cuadrado de
esa diferencia de fases. A partir de esta constante adimensional arbitraria, podríamos definir o como una, por conveniencia, que ese valor lo vamos a tomar como cero. Ya con este criterio, pues la ecuación daría un cambio fundamental en el sentido de establecer los siguientes parámetros. La geodésica en función de la fase, del ángulo de fase, es próximamente la distancia R, la menos 1, del seno de la diferencia de los ángulos de fase, menos, perdón, aquí me equivoqué, aquí estoy escribiendo mal, más, perdón, sería la constante m dividido entre esa distancia al cuadrado multiplicado por 1 más el coseno cuadrado de esa diferencia en los ángulos de fase. Ahora en términos de R, vea, esto ya nos daría otro valor, en términos de R, perdón. Quedaría, por ejemplo, que R por el seno de la diferencia de fases, de los ángulos de fase, es aproximadamente igual a R o menos la constante dividido entre esa distancia multiplicado por 1 más el coseno cuadrado más el coseno cuadrado de la diferencia de las diferencias entre los ángulos de fase. Por lo que la perturbación al resultado de Newton, ya teniendo este valor, podríamos establecerlo de la siguiente forma. Quedaría igual a 1 más, eso sería la perturbación que se genera, el coseno cuadrado de la diferencia de los ángulos de fase. Y esto ya es el cálculo de la perturbación, pero ya de una manera más clara. Ahora, vamos a asumir lo siguiente, que la geodésica tiende a un valor de 0 y que la diferencia, que el ángulo de fase lo vamos a establecer como a otro ángulo de fase planteado. Entonces con esto tenemos que 0 es aproximadamente al valor de la distancia R o a la menos 1 por el seno de la diferencia de los ángulos de fase más m de la constante dividido entre R al cubo. Por, perdón, aquí no es el cubo, aquí es el cuadrado, que estamos inventando una nueva fórmula. 1 más el coseno cuadrado, manteniendo los valores definidos acá, el coseno cuadrado de la diferencia de los ángulos de fase. Es decir, entonces, que el ángulo de fase, el que hemos planteado, sería aproximadamente equivalente al ángulo de fase más 2 por la constante m
dividido entre esa distancia r. Ahora tomemos entonces lo siguiente, que el ángulo de fase implica un ángulo de fase medido más pi, que es digamos, el aumento que se le ha dado al ángulo de fase. Entonces podríamos plantearlo a partir de esto, lo vamos a escribir en azul, que el ángulo de fase es aproximadamente igual a menos el ángulo de fase más 2 por la constante dividido entre la distancia a la recta a partir del origen. Y esto es lo que ya establecemos como la deflexión de la luz, debido a la curvatura en el espacio-tiempo. Con esto creo que ya hemos demostrado uno de los elementos importantes dentro de la teoría de la relatividad general. Espero les haya gustado el video. Hemos tratado como lo vieron ahí, demostrar matemáticamente cómo la luz deflexiona, ¿verdad? Ya lo vieron. Esa es una de las demostraciones que le dio vida a lo que era la teoría de la relatividad especial. Así que esperemos en otros videos compartir otros relacionados siempre, acuérdense, a la física cuántica, pero también a la teoría de la relatividad general y especial. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.